Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio, el honor, el gozo de estar aquí en esta mañana dando honra y gloria a ti, el soberano Dios del universo, el inmenso, magnificente Dios. Señor, ese es un privilegio que nosotros a veces no valoramos en su justa dimensión, pero cuán pequeños nos vemos cuando estamos delante de ti, cuán grande tú eres, inmenso. Señor, que el Espíritu Santo hable en esta mañana, sea nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos explique tu palabra con poder. Y Señor, ayúdanos a escucharla con actitud reverente. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje se titula Un ministerio centrado en la predicación bíblica. Resultaría extraño, ¿verdad?, decir que sea en la predicación bíblica, si estamos entre cristianos y decimos creer la palabra de Dios. El asunto es que hoy en día hay mucha gente subiéndose en púlpitos que no habla la palabra de Dios. Hablan de imaginaciones, hablan de suposiciones. Hoy hay muchas iglesias que quieren ser importantes para el mundo y lamentablemente no les son útiles a Dios. Estaba viendo una iglesia en Inglaterra que para atraer gente en el culto celebra lucha libre. Hay un ring, porque es un templo muy grande, como hacen los ingleses, y ahí tienen un ring y tiene una mujer que es referee, con su ropa y todo, y enmascarado. Yo imagino el siervo, el rayo del Señor, y ni siquiera vi los nombres de los luchadores. Pero comentaba con el hermano Amós que también hay iglesias en Estados Unidos, grandes denominaciones, que están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque esas iglesias pensaron que sustituyendo la palabra de Dios por otra cosa, era que iban a hacerse importantes, relevantes y que se iban a llenar de gente. Y entonces comenzaron a ordenar pastores transexuales. De hecho, vi uno de sus cultos, pastores vestidos de mujeres, y entonces tienen lo que se llama drag queens. Son transexuales, hombres que se ponen una peluca grandísima, muchísimo adorno, van en malla y todo eso, y ponen 2 niños para ser entrevistados por ese drag queen. Y lo chévere es en ese video cómo lo recibe la congregación. ¿Tú se atreve a una cosa así, darle gracias a Dios? Sin embargo, en esas iglesias lo hacen, pero le está saliendo el tiro por la culata, porque se están vaciando. Porque el mundo es tan malo que te dice, si tú me das lo que yo quiero, yo voy, y después no va. Entonces ellos creían que los LGBT y los woke y todo eso les iba a llenar los cultos, y ellos no van. Mira a ver si son malos. Ahora los han dejado solos. Y así hay muchísima gente hablando tonterías en los púlpitos, creyendo que con eso es que van a conseguir mucha gente. Déjeme decirle que Dios, el asunto no es mucha gente. Es gente salvada, reconciliada con Él. Los que se pierden son comparados ¿con qué? Con la arena del mar. Hermanos, en Rumania, hasta el año 1989, había un presidente llamado de apellido Ceausescu. Él y su esposa eran ateos. Él persiguió grandemente a los cristianos. Y después, en el año 1989, fue derrocado y asesinado. Él y su esposa. La esposa fue tan torturada que cuando exhumaron los cadáveres para ver si eran ellos, era difícil conseguir de dónde tomar una prueba de ADN. Los cristianos en la era de Ceausescu fueron grandemente perseguidos. Algunos cristianos pensaban que si callaban ante el pecado de la nación y de los individuos, ellos iban a preservar su vida. Y algunos cristianos, cuando este hombre iba a ascender a la presidencia, decían, ¡viva Stalin! Y decían loas, como hoy en día hay muchos también llamados cristianos que viven buscando el poder, el lado al poder. Bueno, los cristianos pensaban que con eso se iba a ganar a Ceausescu. Los fieles fueron encarcelados, grandemente torturados.
De hecho, se dice que algunos cristianos eran crucificados y embarrados de materia fecal. Cristianos que eran encadenados, levantados por los brazos, con 50 libras, con cadenas que pesaban 50 libras en los pies. Torturados con metales calientes. A algunos les abrían la boca y les echaban cucharadas de sal y no les daban agua. Morían de sed, morían de hambre, fieles al Señor. Uno de ellos, llamado Joseph Son, en el año 1984 fue arrestado por predicar el Evangelio, y uno de los oficiales que él interrogaba le dijo: Son, debes dejar de predicar estas tonterías sobre Dios. La gente no quiere escuchar eso. Dales algo que les guste, algo que los haga sentir bien. Sin embargo, el pastor Joseph Son se mantuvo firme. Él fue torturado. Sabía que su llamado no era complacer a las multitudes, sino proclamar la verdad de Dios, incluso frente a las amenazas y persecución. Con valentía continuó predicando, confiando en que la palabra de Dios era el verdadero alimento que su pueblo necesitaba, aunque muchos no estuvieran dispuestos a recibir la palabra de Dios. Después de ser torturado durante varios meses, finalmente fue expulsado de Rumania, pero salió victorioso y todavía sigue, aunque ya está retirado como pastor, pero sigue predicando y fundó la misión evangelizadora rumana, fiel al Señor. Hermanos, este relato nos lleva directamente al corazón de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, que es de donde realmente voy a estar predicando. En este pasaje el apóstol Pablo, escribiendo desde una fría prisión romana y consciente de que su vida terrenal estaba por terminar, entrega un encargo urgente a su discípulo Timoteo. Este encargo no es solo para pastores o líderes de la iglesia, es un llamado para cada uno de nosotros. En un mundo que a menudo prefiere palabras cómodas sobre verdades incómodas, ¿cómo usted y yo respondemos al mandato de proclamar y vivir la palabra de Dios con valentía? Vamos a explorar 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 hasta el 5 y vamos a descubrir juntos lo que significa ser fieles al llamado de Dios sin importar las circunstancias. Es mi deseo que el Señor a cada uno le hable mientras navegamos por estos versículos. Vamos a ver 5 aspectos. El primero en el versículo 1 de 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí nosotros tenemos la solemnidad del llamado que Pablo le hace a Timoteo, pero también lo apremiante de ese llamado, apremiados por el seguro juicio de Dios. La primera parte de este versículo, en ella Pablo apela a la responsabilidad que tenía Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, en nuestra tarea de proclamar, de predicar desde el púlpito, de enseñar como maestros, de hacer discípulos, nuestra responsabilidad mayor es con Dios. Si nosotros pensamos que nuestra responsabilidad es primero ante la iglesia, posiblemente cometamos pecado porque vamos a hacer lo que en algún momento le agrade a la iglesia. Las exhortaciones que siguen no solo representan el mejor consejo de un hombre, sino lo que exige la obediencia a Dios. Un incentivo muy potente es darse cuenta de que el Señor mismo nos ha dado una misión y que Él está evaluando la calidad de nuestro servicio. ¿Quién es que dice la Biblia que puso en la iglesia? Dios.
¿Quién es que nos ha llamado, nos ha dado una vocación? Dios. ¿Delante de quién somos responsables? De Dios. ¿Quién evalúa nuestro trabajo en el ministerio? Dios. Porque de hecho, a veces nosotros, hay áreas de ministerio que a veces los hermanos ni siquiera se dan cuenta que nosotros estamos sirviendo. Por ejemplo, los que hacen misericordia. A veces se hace misericordia sin estar tocando trombón ni tambora para que la gente vea que hacemos misericordia. Dios es quien evalúa nuestro ministerio. La segunda parte de este versículo muestra que la motivación es que Jesucristo vendrá, juzgará y reinará. Los eventos futuros siempre deben impactar nuestra vida y nuestro ministerio. Lo que hay más allá, lo que hay al final, lo que hay después de esto que estamos viviendo. Por eso Dios ha revelado sus planes en su palabra. El evento principal que debía conmover a Timoteo era el juicio. Nadie escapará si no es creyente. Todos los que han rechazado a Jesucristo aparecerán delante del juez, grandes y pequeños. El juicio de Dios es un evento solemne que debe impulsar a los cristianos para que den prioridad a su testimonio y ministerio. Hermanos, dijo un escritor, tendremos toda la eternidad para celebrar las victorias, pero solamente tenemos unas horas para ganarlas. Te encarezco, te motivo, te encomiendo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, nosotros cuando sirvamos nunca debemos perder de vista que va a haber un juicio. ¿Sabe por qué? Porque el que no entiende eso no entiende el Evangelio y posiblemente predique otra cosa. Y quiera ver la iglesia llena de gente y haga lo posible por ver la iglesia llena de gente. Lo importante no es que la iglesia se llene de gente, es que el reino de Dios se llene de salvados, de gente reconciliadas con Dios y salvadas del juicio venidero. ¿Qué hacemos nosotros con llenar el mezanín en este salón de gente si más de la mitad se va a ir para el infierno posiblemente? Pero hay gente que predica un evangelio porque creen que lo importante es que en mi iglesia haya mucha gente. Lo primero es que no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Hermanos, hay un juicio y la solemnidad, la inminencia y lo horroroso y horrible de ese juicio debe hacernos seguir adelante en el ministerio. ¿Qué encontramos en el versículo 2? Yo lo he titulado una tarea insustituible, que prediques la palabra. Le dice que prediques la palabra. Yo te lo digo delante de Dios y del Señor Jesucristo como testigos, porque va a haber un juicio. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los mandatos de este versículo tienen relación directa con los últimos versículos del capítulo anterior, del capítulo 3. ¿Por qué debía Timoteo dedicarse a predicar la palabra de Dios y a enseñarla y capacitar a otros, como dice el capítulo 2, versículo 2, que también fueran idóneos para enseñar? Hermanos, en la lectura que tuvo el hermano Arismendi, sobre todo en los versículos 15 al 17, nosotros encontramos que este mandamiento que Pablo le da a Timoteo en el versículo 2 del capítulo 4 es por la razón de qué es la palabra de Dios. Hermanos, lo primero que nosotros vemos en los versículos 15 al 17 es que la palabra de Dios es la semilla que brota en los hombres para salvación, porque las escrituras tienen su origen en Dios mismo, porque la Biblia sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al creyente, porque es suficiente preparar al hombre, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Usted no va a encontrar eso en ningún otro libro que no sea la palabra de Dios.
Por eso Él le dice que prediques la palabra. La efectividad del ministerio de Timoteo y del tuyo y del mío no dependería de sus capacidades o conocimientos personales, sino del poder de la palabra de Dios. Hermano, el poder está en la palabra de Dios, no en tus conocimientos o en los míos, o en que seamos agradables, carismáticos, simpáticos. Lo importante, yo he sido estudiante de homilética, de hecho, el año pasado leí como 4 libros de homilética, ahora estoy leyendo otro. Todos los años yo encuentro libros, leo libros que me enseñen a predicar porque me encuentro que todavía no sé predicar. Pero hermano, yo puedo venir aquí. De hecho, estoy estudiando un libro sobre predicación que dice, yo puedo darle toda la forma al mensaje, escribirlo, organizarlo bien, pararme aquí, hacer los ademanes correctos, mirar a todo el público como se recomienda, hacer todo. Y si yo no predico la palabra de Dios en el poder del Espíritu, es un fracaso, aunque los hombres me aplaudan. Pero para Dios es la predicación más disparatosa que puede haber. Hermanos, debemos notar que es proclamar la palabra. Cuando aquí dice que prediques la palabra, es que la proclames a viva voz, que la anuncies, que seas un heraldo. Es dar el mensaje que Dios ha dado. ¿Ustedes saben lo que era un heraldo? Los heraldos eran enviados por los reyes y los gobernantes antes, que no había perifoneo en una camioneta, no había redes sociales ni nada de eso. Y el heraldo iba con un rollo, iba acompañado de guardias, porque a veces las cosas que leía no eran muy buenas, impuestos casi siempre. El heraldo se subía en algo alto, abría su rollo, leía, se bajaba y se iba. ¿Qué es lo que debe hacer el que proclama, el que predica, el que enseña la palabra de Dios? Usted se para, dice lo que Dios dice, se baja y ya. Los resultados son de Dios. Es un heraldo. No es un diálogo con los oyentes. De hecho, la predicación es un monólogo. No es una charla, no es un discurso. El heraldo solo debía dar el mensaje y luego bajarse e irse. Y casi siempre le caían a tomatazos y era apedreado. Por eso andaba con guardias. Que sigue diciendo el versículo, que prediques la palabra, que la proclames. Y esto no solo para los predicadores. Hermano, cuando tú salgas también evangelizar. Aunque aquí está hablando directamente, apunta al púlpito, que en esa época no era como ahora. Pero aún salgas a evangelizar, aún estés en una clase, proclama la palabra de Dios. No importa. Yo fui testigo de Jehová antes de arrepentirme y convertirme y llegar aquí. Y todo el culto de ellos se basaba en la atalaya. Sobre todo el culto de la tarde y en la revista Despertad. Se paraba alguien allá adelante, yo tenía mi atalaya, uno la leía en la casa y abajo había un cuestionario y yo lo llenaba. Y entonces se paraban allá adelante y hacían preguntas de la revista. Y si usted sabía la respuesta, levantaba la mano y contestaba. No, es la palabra de Dios lo que hay que proclamar. Eso es lo que hay que anunciar. Eso es lo que la gente necesita. Esto es lo único que es palabra de Dios y es útil para Dios. Y donde está el poder de Dios. ¿Y qué le dice él? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es instar a tiempo y fuera de tiempo? Instar significa estar preparado, es motivar, pero estar siempre preparado, estar presto, estar cerca. El creyente no debe medir el tiempo que dedica a su ministerio. Hay que estar listo en todo momento. Para dar mayor énfasis a este concepto aquí, Pablo agrega a tiempo y fuera de tiempo, es decir, que Timoteo necesitaba estar preparado, aunque no fuera conveniente o no le agradara a la gente. Dice la palabra de Dios que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Hermanos, un siervo de Dios siempre debe estar preparado. Yo recuerdo
Cuando estábamos allá en el salón de actos, en una ocasión, un culto, el predicador ya se iba a cantar el último himno y nada de aparecer el predicador. Y el hermano Amos me llama. Me dice, ¿tú tienes algo? Porque yo traje algo. Y le digo, sí, yo tengo algo. Ya estábamos preparados para cualquiera de los dos que dijera, pues hazlo tú. Ahí llegó el predicador. Pero si no, nosotros lo hacemos. De hecho, siempre ando con predicaciones. Eso me enseñó el hermano César Cáceres. Siempre ando aunque sea con 1 o 2 mensajes en la Biblia. Siempre ando con predicaciones, porque yo sé, a uno le han hecho pasar unos sustos en esto, hermano. Hermanos, hay que estar prestos, preparados, a tiempo, instar, proclamar, estar listo para hacerlo. Pero también dice redarguye. ¿Qué es redarguir? Eso también se encuentra en el capítulo 3, versículo 16, que habla de redarguir, corregir. Esa palabra significa reprochar con evidencia bíblica que convence al oyente. Cuando se predica la palabra, cuando se proclama la palabra, cuando se enseña la palabra, el que escucha debe enfrentar las fallas y pecados que hay en su propia vida. Redarguir es hacer uso de argumentos convincentes tomados de las Escrituras, que son útiles para la reprensión que a veces debe darse con severidad, según lo requiere el caso, para que los hombres sean sanos, para que los cristianos sean sanos. Redarguir es convencer con argumentos bíblicos. Es con la Biblia. Es que ustedes se paren en el púlpito con la Biblia, en el aula enseñando la palabra sea con la Biblia. Si se acerca un hermano para amonestarle, sea con la Biblia. Así dice Dios, el Señor dice aquí, en este pasaje que dice la Biblia. Eso es redarguir con argumentos bíblicos, no humanos, bíblicos. Porque si por los argumentos humanos fuera. Pero está la expresión reprende. Reprender es parecida a redarguir, pero es más fuerte. Es amonestar o advertir con fuerza. Expresar una fuerte desaprobación. Es corregir a quienes están equivocados con el fin de que reconozcan su culpa. La reprensión es a menudo necesaria cuando las personas se desvían de la verdad o se involucran en un comportamiento pecaminoso. No es que cometieron un pecado, es que hay un comportamiento pecaminoso y ese hermano hay que hablarle ya. Si usted viene a redarguir con argumentos y la persona persiste, tiene que venir con más fuerza con la palabra, reprenderlo. Pero dice también, exhorta con toda paciencia y doctrina. El predicador debe señalar la responsabilidad del que escucha. Debe exhortarle, hacerle responsable. Si existen pecados que tienen que dejarse o si hay responsabilidades que no se están cumpliendo, el predicador o el maestro de la palabra deben indicar a la persona lo que debe hacer. El que escucha necesita saber qué hacer y el predicador o el maestro de la palabra debe instarle, animarle para que obedezca. Ahora, ¿cómo dice aquí que hay que hacerlo? Con toda paciencia, con longanimidad. Las personas no siempre responden a la palabra como uno espera. El crecimiento en la vida cristiana es un proceso que incluye muchas etapas de desarrollo en el camino hacia la imagen de Cristo. No todos en la iglesia crecen al mismo paso. A menudo es difícil que el creyente haga los cambios en su carácter y comportamiento. La transformación puede ser rápida o lenta. El predicador, el maestro de la palabra, el consejero, ha de esperar el fruto con paciencia y con misericordia. Con toda paciencia, pero dice también con doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. Eso lo dice también en 3:16. Enseñar. El método básico que el siervo de Dios usa para efectuar el cambio en las personas es la comunicación de las verdades que Dios ha revelado en su palabra. La palabra de Dios es la que comunica lo que Dios espera del hombre. Enseñan cómo obedecerlo y motivan
al hombre a cumplir la voluntad divina. Hermanos, tenemos que instar a tiempo, afuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Hay que enseñar, hermanos, hay que enseñar. El nuevo creyente, mira, hermano, la función de nosotros no es ser evangelizadores, es hacer discípulos. Nosotros no debemos estar tranquilos porque alguien hizo profesión de fe. Hay que enseñarle las verdades que están en la palabra de Dios. Desde el púlpito, sea en la escuela dominical o sea de tú a tú. Hay que enseñarlo, hay que darle doctrina. Siendo uno muy joven, se reía con el hermano César Cáceres Castillo, porque él nos decía en el seminario que si una persona ha recibido ya la clase de doctrina, pero cae en pecado, ¿sabe qué lo necesita? Doctrina. Él decía, hay que darle doctrina otra vez. Doctrina, todos necesitamos doctrina, ser enseñados. Para algunos este es el culto más importante. Por eso no vienen en la noche, porque la noche es época para descansar el domingo. No vienen el miércoles en la noche, porque bueno, yo puedo orar en mi casa, o tengo algo que hacer mañana temprano. El asunto es, hermanos, que este culto, el de la noche, el del miércoles, el de los jóvenes, el de las damas, el de los caballeros, es para Dios y para enseñar lo que dice Dios. Y tú y yo siempre debemos estar prestos para aprender, porque por eso es que a veces hay hermanos que evangelizan con un evangelismo que a mí me da miedo, o se ponen a discipular que a mí me da miedo, porque ellos no han aprendido. Hay que aprender primero, recibir doctrina, para después enseñar, porque el que nada sabe, ¿qué va a enseñar? Nada. Esto es matemático. Ahora, ¿por qué Timoteo debía hacer lo que dice el versículo 2? Y tú y yo también. ¿Por qué era que Pablo le encarecía solemnemente, le encomendaba solemnemente, poniendo al Padre y al Hijo como testigos y hablándole del juicio de Dios? Bueno, por lo que dice el versículo, los versículos 3 y 4. Vendrá un tiempo sin sana doctrina, que dicen los versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Va a llegar un tiempo sin sana doctrina. No va a haber una sana enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, hazlo tú. Y le dice en el capítulo 2, versículo 2, capacita a otros para que además de ti, ellos también enseñen a otros. Esa es la cadena que debe haber. No soportarán la sana doctrina, la enseñanza que es bíblica, sana, con una sana interpretación de las Sagradas Escrituras, reprende y corrige a los que escuchan. Pero algunos no quieren oír lo que penetra al corazón, lo que los culpa, lo que los deja intranquilos. No van a querer la palabra de Dios, no la van a sufrir, no la van a soportar. De hecho, leía de un pastor. Él llegó nuevo a una congregación y comenzó a predicar la palabra de Dios y comenzó a bajar la asistencia. Alguien se le acercó antes del culto del domingo y le dijo: pastor, no puede seguir predicando así como usted está predicando. Se le va a ir toda la gente. Él siguió predicando sana doctrina y realmente bajó grandemente la membresía de la iglesia. Pero de buenas a primera comenzó a subir la asistencia y a subir la membresía de la iglesia. Esto no es asunto de inventar. Siempre hay gente que no quiere que le prediquen la verdad. Y nosotros, los predicadores, tenemos que entender que eso viene con el paquete.
Los siervos del Señor deben entender que en el paquete del llamado al ministerio viene que hay gente que no le gusta que le enseñen la palabra de Dios correctamente interpretada, no quieren la sana doctrina. Los que enseñamos la palabra de Dios tenemos el mismo problema que los afiches de los políticos. ¿Usted no ha notado que usted mira un afiche de un político y todavía usted va lejos y él lo está mirando? Bueno, pues los predicadores tenemos ese problema, que como quiera que prediquemos, la gente siempre cree que es a él que se lo están diciendo. Y mire lo interesante, yo no sé, pero es a usted que se lo estoy diciendo. Es a usted. Coja lo que le toca a usted. Y lo otro, deje lo que lo coge el otro, no se ponga a tirárselo usted al otro. No soportarán, no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué dice? Que tendrán que comezón de oír, querrán que les rasquen el oído. Curiosidad, buscar lo novedoso, lo fascinante, lo que entretienen. Hermanos, ¿usted ha notado lo que pasa con los gatos y los perros cuando usted les rasca la entrada de la oreja? Ellos inclinan la cabeza y se pegan más de su mano y cierran los ojos. Hay gente que quiere que le rasquen la orejita, que le saquen el piojito espiritual. No, hermano, yo no estoy aquí para rascarte el oído. Si tú quieres te puedes poner guapo conmigo. Si yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, entonces tu problema es con Dios. Ahora, si yo te estoy diciendo otra cosa, el problema es conmigo. Y dímelo a mí. Realmente a mí no me interesa cómo se siente la gente cuando yo predico. A mí me interesa cómo se siente Dios cuando yo predico. Y a veces yo he bajado avergonzado y quizás ustedes dicen, amén, qué bendición. Y yo he dicho un disparate en la predicación. Y a veces he dejado de decir cosas que debía decir. Y Dios me dice, no dijiste eso. Pero ustedes no se dan cuenta. Querrán que les rasquen el oído. ¿Y qué van a hacer entonces esa gente que no sufrirán la sana doctrina, que quieren que les rasquen el oído? Aquí hay un personaje que le decimos el pulgoso. El saludo de él es, rácate atrás la oreja que tiene pulga. Bueno, hay gente que quiere que le rasquen la orejita, ¿verdad? ¿Qué hará esa gente? Buscarán maestros conforme a sus deseos pecaminosos. Dice que se amontonarán maestros. No es que van a venir muchos maestros, es que ellos se van a buscar muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros que le apoyen sus deseos pecaminosos. Ellos son motivados por lo intelectual, pero también por lo emotivo y tal vez por lo sensual, porque escuchan a los maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa última palabra, concupiscencia, se refiere a deseos profundos, sensuales. Son gente que lo que quieren es llevar una vida centrada en ellos y quieren predicadores que le digan, ese poder que está dentro de ti, vive conforme, tú eres grande, tú eres la niña de los ojos de Dios. Eso es Israel, fue que Dios le dijo eso. Usted y yo no somos la niña de los ojos de Dios. Entonces quieren vivir así, guerrera del Señor en adulterio. Dios le da sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros en fornicación. Pero le gustan esas palabritas, tú eres un guerrero de Dios. Escucha. No. Eso es vivir conforme a su propio deseo. Oiga la predicación y si esa predicación está basada en la palabra de Dios bien interpretada y enseñada, coja lo que le toca a usted. Quitarán el oído de la verdad para oír cuentos. ¿Qué dice allí? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a mitos. Estas personas escuchaban a maestros tras maestros que enseñaban lo que les agradaba. En vez de reprenderles con la palabra de Dios, esos maestros rascaban en la comezón de los que anhelaban oír. El resultado es que rechazaban la verdad divina, escogiendo creer las fábulas o mitos. Hermanos, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos.
Ah, no, pues viven buscando que en Rusia hay un hoyo, que cuando la gente se acerca oye las almas gritando, que ese es un hoyo tan hondo que llega al infierno. Ay, santo. Y el que se cae ahí. Y será verdad, hermano. Lea la Biblia, hermano. Oiga la predicación. No se duerma cuando están predicando. Que un día se va a caer de la silla, como le pasó a un hermano que se fue de boca en un culto durmiéndose. Se vuelven a mitos. Un predicador que dice que fue al infierno y allí vio a Trujillo, vio a Hitler y vio al hermano fulano que estaba allí también. ¿Usted sabe quiénes hacen eso? Son predicadores que saben pecado de miembros de la iglesia, en lugar de llamarlo con la palabra, se ponen a tirarlo del púlpito para decir que fue Dios quien se lo mostró. Allí yo vi a la hermana fulana. Y dice, ay, sí, misericordia. Venga a la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia en su casa, oiga las predicaciones, no se pierda un culto para que aprenda palabra de Dios. Déjese de estar siguiendo mitos, fábulas, cuentos. Hay muchos bautistas que están cayendo en eso. Y compartiendo, ay, no entienden. Compartiéndolos por WhatsApp. Eso comentábamos el hermano Amós y yo, que gracias a Dios que en el WhatsApp de la iglesia solo pueden escribir José Manuel, Amós y yo. Y a veces Joelito, pero nada más sube cositas. Ay, yo imagino ese WhatsApp de la iglesia bloqueando gente y borrando mensajes. ¿Cuál debía ser la actitud de Timoteo, además de predicar la palabra, hacer lo que dice el versículo 2? Lo que dice el versículo 5, pero tú, contrario a esa gente, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sobrio, no controlado por las emociones o deseos, serio, controlado, despierto, con discernimiento. Timoteo debía ser un hombre disciplinado, que diera prioridad a las serias responsabilidades que tenía en la congregación, que estuviera alerta en tiempos peligrosos para darse cuenta de las necesidades de la iglesia, los peligros de la iglesia y responder en la forma adecuada. Pero tú sé sobrio. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Que lo de los versículos 3 y 4 eran unos locos espirituales. Estaban espiritualmente embriagados, borrachos. Tú sé sobrio. ¿Qué más le dice? Soporta las aflicciones, dispuesto a sufrir por la verdad. Contrario a los hombres egoístas, el discípulo Timoteo debía enfrentar con paciencia cualquier clase de sufrimiento que fuera necesario, y usted y yo también. Hermanos, los evangélicos todavía aquí tenemos tranquilidad. Pero usted sabe que nosotros debemos orar por el fuego de la prueba que se avecina. Debemos estar dispuestos a que nos digan loco viejo, pariguayo, tontos, disparatosos. Al final es triste por un lado y gozoso por otro. Hay un refrán que dice que el que ríe al último, ríe mejor. Y un día nosotros vamos a ser los últimos en reír. Debemos comenzar ahora, de hecho. Una predicación centrada en el Evangelio. Haz obra de evangelista. Debía preocuparse por los que no conocían a Cristo. Necesitaba hacer su labor sacrificial y enérgica de llevar el mensaje de salvación a todos. Hermano, nuestra predicación de una manera u otra siempre debe apuntar al Evangelio. Ya sea para salvación o preservación, siempre debemos anunciar el Evangelio. No es que el mensaje sea evangelístico. El contenido siempre debe ser la buena nueva de Dios. Esta exhortación nos recuerda que ninguna iglesia debe contentarse con protegerse de los errores doctrinales y de la corrupción moral, sino que tiene que salir de sus muros protectores. Hermanos, no nos sintamos contentos, tenemos una sana doctrina. Eso puede desaparecer, déjeme decirle.
Sintámonos gozosos con que tenemos una sana doctrina, pero vamos a salir a la calle y vamos a predicar el evangelio. Y por último dice, cumple tu ministerio. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Timoteo, repasa el contenido de esta carta que te he enviado para que te acuerdes de todo lo que Dios espera de ti. Tu tarea es desempeñar totalmente este encargo. Continúa hasta el final de tu vida como yo he hecho. No falles. Timoteo debía fijarse en el ejemplo de su padre espiritual y reflexionar sobre las implicaciones de su ministerio. Hermanos, es hasta el final. Es hasta el final. Debemos cumplir nuestro ministerio. ¿Tú estás cumpliendo tu ministerio? ¿Tú sabes a qué te ha llamado el Señor y lo estás haciendo? Como Dios dice, centrado en la palabra de Dios, centrado en el evangelio. Nosotros debemos ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Si somos centrados en la Biblia, seremos cristocéntricos. Hermanos, este pasaje de 2 Timoteo 4, del 1 al 5, hemos visto en él el solemne encargo que Pablo le dio a Timoteo. Un llamado que resuena para cada uno de nosotros hoy, para ti, para mí. Ante la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a vivos y muertos, se nos exhorta a predicar, a proclamar, a anunciar la palabra con fidelidad, con urgencia, en todo tiempo, sea oportuno o no. Esto implica estar dispuestos a corregir, reprender, animar con paciencia y una sólida enseñanza, sin ceder a la tentación de adaptar el mensaje a los deseos de quienes prefieren escuchar lo que les agrada. En un mundo donde muchos se apartan de la verdad para seguir fábulas, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes, sobrios y perseverantes, cumpliendo el ministerio que Dios nos ha confiado. Y aquí brevemente quiero hacer 4 aplicaciones para tu vida y la mía. Predica la palabra siempre que tengas oportunidad. Todos somos llamados a ser testigos del evangelio, no solo cuando estamos en la iglesia o en el púlpito o en un ambiente cristiano, sino en todo momento. En tu día a día, ya sea en el trabajo, en la escuela, con amigos, con familiares, busca oportunidades para hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y el evangelio de Jesucristo. Segundo, desarrolla discernimiento. El cristiano no puede ser simple, tonto, bobo. Desarrolla discernimiento frente a las falsas enseñanzas. Vivimos en una era en la que abundan las ideas que distorsionan la verdad de la palabra de Dios. De hecho, hay una tal Leslie DeFont que dijo que está el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero que por encima de ellos está Jehová. Cuando yo oigo cosas así, hermano, me tiembla el corazón, porque lo que le espera a ella si no cree en Cristo es fuerte, es feo. En definitiva, tenemos 4 dioses, 3 chiquitos y el grande que es Jehová. Hermano, tienes que tener discernimiento. Pablo nos advierte sobre aquellos que buscan solo lo que les agrada, y es nuestra responsabilidad ser vigilante. Esto significa estudiar la Biblia, aprender de ella y tener una base sólida para identificar cualquier enseñanza que no esté alineada con la verdad bíblica. Hermano, tú vienes aquí, tú me escuchas, tú escuchas a los otros predicadores, pero cuando tú llegues a tu casa, agarra esta misma porción de 2 Timoteo 4, del 1 al 5, y estúdiala en tu casa. A ver si es verdad lo que yo dije en esta mañana aquí. Haz tu devocional diario, pero no es que leas rápidamente la palabra, estudia, hermano. Estudia. Los que enseñan en la escuela dominical deben estar preparados, deben estar bien instruidos. Estudia por ti mismo las Sagradas Escrituras. No te conformes con venir al culto y escuchar. Después ve a tu casa, busca todo lo que dijo el predicador, a ver si es así. Sé fiel a la verdad, incluso cuando sea difícil. La persecución, el rechazo y la burla son parte de la realidad para los cristianos que se mantienen firmes en la fe.
En los momentos de prueba o cuando enfrentamos oposición, Pablo nos recuerda ser sobrios y perseverar. Esto nos llama a vivir con integridad, sin comprometer nuestra fe por comodidad o popularidad. Y por último, recuerda que la eternidad está en juego. Nunca olvidemos que lo que hacemos aquí, hermanos predicadores, hermanos que dan clase en la iglesia, hermanos que están discipulando, todo lo que nosotros decimos o hacemos tiene repercusiones eternas. O podemos instruir para crecimiento o podemos hacer un daño para la eternidad de alguien, para el alma de alguien. Pablo nos recuerda que Cristo es el juez de vivos y muertos y nos insta a vivir con la perspectiva de la eternidad. Cada decisión, cada palabra y cada acción cuenta para la eternidad. ¿Estás viviendo hoy con la certeza de que tus decisiones impactarán la eternidad de los demás? Yo te animo hoy, hermano, hermana, a reflexionar sobre estas áreas y buscar maneras prácticas de aplicar estas verdades en tu vida diaria. Que cada uno de nosotros pueda vivir con valentía, fidelidad y discernimiento, sabiendo que nuestra vida y testimonio son herramientas poderosas para llevar el mensaje de salvación al mundo. Hermanos, cada iglesia es lo que es su púlpito y lo que es su enseñanza en sentido general. Si el púlpito está débil, esa iglesia será débil. Si la instrucción en esa iglesia es floja, la vida de esa iglesia es floja y va a caer.